Hacemos el segundo bloque del punto 2 de la bolilla 4. Vamos a entrar ahora en las cuestiones operativas, digamos, materialización del empréstito. Aquí ya tenemos todos los prerequisitos que vimos oportunamente, chicos. El legislador estableció los montos, la ley le permite al Poder Ejecutivo contraerla, ¿verdad? Y bueno, va y lo realiza. Lo realiza y, y- y emite precisamente esta oferta, esta carta de adhesión que en general viene con condiciones preimpuestas por el Estado solicitante. Ya dijimos que no es lo mismo si lo hace con un organismo internacional, vuelvo siempre ejemplo mismo, Fondo Monetario, consenso bilateral entre las dos partes. Pero por ejemplo, le voy a pedir plata a cualquier particular, persona física o jurídica del país o del extranjero, bueno, ya veremos. Y entonces, ¿cómo se materializa? Se emite la oferta y como toda oferta va a tener datos que son absolutamente imprescindibles, ¿verdad? ¿Qué tengo que, como Estado, manifestar en esa carta oferta que hago? Bueno, obviamente la cantidad de dinero que voy a solicitar, o por lo menos los montos máximos. El monto total ya dijimos que está en la ley de presupuesto, el plazo en el cual yo voy a devolver, el interés que voy a pagar, esto es muy importante desde el punto de vista del lucro, las formas de amortización, ya vamos a ver qué significa la amortización específicamente, pero fácil, devolver parte del capital, digamos. Y obviamente todas las demás condiciones, que son un poco las que prevé acá en el punto de la bolilla, es decir, si voy a poder convertir la deuda, si la voy a poder cambiar una por otra, si voy a poder extender los plazos, todas las condiciones jurídicas y económicas de esa operación. Acá es muy común que obviamente antes se hagan estudios previos, chicos, y hablamos siempre ahora del empréstito que voy a dirigir a captar dinero de personas físicas o jurídicas argentinas o del exterior. ¿Por qué? Porque bueno, hay que ver las condiciones de mercado. Imagínense que hay una tasa de interés, ¿quién la pone? Bueno, habrá que ver. Acuérdense que el perfil del que nos va a prestar es una persona que tiene un excedente, si es internacional opera en varias bolsas o mercados. Aquí entra a jugar, por ejemplo, el denominado riesgo país, me guste o no me guste, digo. Y aquí entonces se hacen todos estudios previos. Acuérdense que por ahí cuando vimos el tema del Banco Central de la República Argentina, dijimos en las filminas que el Banco Central actuaba como agente financiero del Estado. Bueno, obviamente que esta es la actuación que tiene el Banco Central cuando hay que emitir deuda, ¿verdad? Es decir, interviene, aconseja, asesora, participa. Y obviamente que se va, si ustedes quieren, testeando, muchas veces se contrata, de hecho está previsto en las leyes que se contrate otras entidades privadas para el asesoramiento, cuál es la tasa de interés que será atractiva para los inversores, la presentación, esto que se llaman los road show, que a veces se hacen, con participación no de funcionarios del Estado, que van y le presentan la oferta para hacerla más atractiva a los eventuales prestamistas. Esto funciona así, entonces en la emisión van establecidas todas las condiciones que se compromete el solicitante a cumplir para que quien eventualmente le preste el dinero sepa cuál es el compromiso. Pero además, chicos, eso que está escrito ahí en la emisión, todas las condiciones son las que eventualmente el día de mañana, en caso de un incumplimiento, podré hacer valer. Porque acuérdense que estamos hablando de un empréstito voluntario.
comienza entonces con la emisión, con el detalle de todas las condiciones económicas y jurídicas de esa oferta. Muy bien. En este esquema entonces, una vez que se realice la misma, con las participaciones ya antedichas, mercado nacional, mercado internacional, empiezan a tamizarse cuáles son esos beneficios que se pueden obtener. Bueno, los beneficios los podemos mirar como siempre desde diferentes lugares. Tener un bono a lo mejor me beneficia, o adquirirle un bono a un Estado que está necesitado de fondos, a lo mejor me permito tener un lucro mayor. Aunque a lo mejor ese lucro mayor, ¿qué es? Un riesgo mayor de que me lo pague. Para lo cual habrá que equilibrar o mensurar esas variables. Otro beneficio puede ser pensar que el Estado nunca va a dejar de pagarme precisamente por ser el Estado. No es el caso de nuestro país, pero por ejemplo hay inversiones en bonos de Alemania que cuando ustedes le dan 100 pesos y le devuelven dentro de 10 años 99, le devuelven menos del capital, pero ¿qué ocurre? El que está apostando a eso, una inversión segura, mirá lo que va a valer 99 pesos alemanes, marcos alemanes dentro de 10 años, si Alemania sigue con su desarrollo económico, un país organizado, estructurado, en fin, serio o con fama de serio en el contexto internacional, digo. ¿Se dan cuenta? Ahí están haciendo una opción más segura. O si depositan fondos en el Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente que los países que no están en pleno desarrollo suelen tener que ofrecer tasas de interés más altas, como ocurre con nuestro país. Después puede haber beneficios adicionales, más allá de esto del interés, más allá del hecho de pensar que el Estado me va a devolver sí o sí la plata, que no va a ser un incobrable como podría pasar con otro particular. Qué sé yo, en determinado momento puede haber beneficios adicionales, que un determinado título o bono sirva para pagar impuestos, por ejemplo, obligaciones en el país, en fin, puede haber otra serie de beneficios. Entonces, dentro de la emisión están estos beneficios, forman parte de la emisión. Pero habíamos comentado que también existe la amortización. Esto es un término más económico, pero cuando uno le va planteando a los eventuales prestamistas, las condiciones de devolución del bono, aparte de ponerle, mirá, te voy a pagar tanto interés, te voy a pagar los intereses cada tanta cantidad de años, también se recurre a esto, o a este instituto más bien económico, que es amortizar. Amortizar es, como les dije antes, devolver una parte del capital. Imagínense un bono a 10 años por 100 pesos, bueno, te voy a pagar intereses trimestralmente de tal porcentaje, pero puedo, cada 2 años te voy a devolver el 20% del capital. Entonces en los 10 años uno va recibiendo cada 2 años un 20% del capital. Digo, ¿eso qué efecto produce? Va achicando el riesgo, porque ya lo que está pagando no es solamente interés. Si no pongo ninguna amortización, ¿cuándo hago la devolución total? Lo que se llama técnicamente el rescate del bono, lo hago al final de los 10 años. Entonces, vean el escenario. Si no hay amortización en el medio, todo el capital que invertí hoy lo voy a recibir dentro de 10 años. Si va amortizando capital, para que el ejemplo sea sencillo, parte de ese capital que yo puse hoy lo voy a ir recuperando parcialmente durante el transcurso de esos 10 años. Así se amortiza. Vale decir que hay una disminución del riesgo. Obviamente que también se va reduciendo los intereses, porque los intereses van sobre el capital. Si un Estado va devolviendo capital, después los intereses que hay que pagar son menores, porque es sobre menos monto.
Luego otra opción es la conversión, otro elemento, la conversión. Conversión de deuda, bueno, esto depende también, un término específico, hay que ver si está previsto o no en el bono. La conversión es lo que podríamos trasuntar jurídicamente en una novación, si ustedes quieren. Puede estar previsto, de hecho está muchas veces previsto, que se puede cambiar el contenido original de una deuda por otro contenido. En general, estas conversiones apuntan a que cuando llega el momento de cancelar la deuda, a lo mejor el Estado no está en condiciones económicas de hacerlo y prefiere extender el plazo. Este es el caso común de conversión. La deuda se reconoce, la deuda está vigente, pero dice, mire, le tenía que pagar ahora tanto, bueno, no, esto que le voy a pagar lo vamos a prorrogar a 5 años más, imaginemos. ¿Ah? Hace poco pasó esto con la provincia de Buenos Aires, hace un mes y medio, 2 meses, cuando tenía que afrontar un pago de la deuda de la provincia de Buenos Aires e hizo una oferta de conversión que estaba prevista en la emisión original de dicho bono y que requería, para ser aceptada, de la voluntad expresa del 75% de los acreedores, o sea, de los acreedores que representaran el 75% del capital total prestado, cosa a la que no accedió la provincia de Buenos Aires, por lo tanto no pudo convertir la deuda. Entonces, muchas veces la conversión no está atada a un acto unilateral. Digo, en los casos extremos puede serlo, pero no en los casos normales. No está atada a una decisión unilateral, sino que la conversión está prevista en la propia emisión. Entonces, mira, ante determinadas circunstancias puedo ofrecerle una conversión. Ejemplo típico, extender los plazos. Pero también trae requisitos como este mencionado de la expresa manifestación de voluntad de un determinado porcentaje de los tenedores de los bonos. Y finalmente no, tenemos un par más, pero tenemos acá otra circunstancia, que es qué pasa cuando el deudor, en este caso el país que pidió los fondos, no cumple con los compromisos. Caemos en el incumplimiento y aquí en Argentina tiene algunos antecedentes de incumplimiento de deuda. Yo siempre digo medio con un tono irónico, permítanme que digo, yo creo que el tema del incumplimiento de la deuda en la mayoría de los países debe ser un tema que se debe abordar como una hipótesis de trabajo en el posgrado. No creo que sea materia de grado hablar del incumplimiento, porque en muchos países ni se le debe ocurrir que un Estado no va a pagar, pero bueno, en nuestro país no es el caso. Bueno, cuando hay un incumplimiento, fíjense, acá empieza a jugar esta cuestión, digo, ¿es un acreedor o el acreedor puede coaccionar de cierta manera al país para que cumpla con esa obligación y no dejar de cumplir con otras necesidades básicas? Pongamos un ejemplo dramático, digo, pago la deuda y no puedo prestar el servicio de salud. Bueno, para esto sirven ejemplos extremos, ¿verdad? Para tratar de precisar un poco la problemática. Obviamente que el que no cumple con las obligaciones cae en mora. Esta mora activa toda una serie de penalidades, de requisitos. Hay cuestiones que incluso tienen que ver con el comercio exterior. Se imaginan que nadie nos va a prestar. Hoy, de hecho, Argentina tiene cerrados los mercados internacionales, pero digo, nadie nos va a prestar dinero. Esto desde el año pasado ya, no por la pandemia, sino que ya el año pasado tiene cerrados los mercados internacionales de Argentina. Simplemente tuvo lo que vino del Fondo Monetario, ¿verdad? Por hoy no le presta a nadie a Argentina, ya desde hace un tiempito. Digo, caemos en mora, como cualquier deudor que no cumple con sus obligaciones. Pero aquí toma una trascendencia jurídica este incumplimiento, que le da derecho a los acreedores a iniciar las acciones judiciales que correspondan. Pero aquí se relaciona, digo, con lo jurídico porque están estos dos temas, de la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros o arbitrales, dice acá, y la renuncia a la inmunidad de la ejecución. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que
comercial, ¿no? La prenda común de los acreedores, el patrimonio del deudor. Bueno, acá pasaría a ser lo mismo. Lo que pasa es que el deudor es el Estado. Entonces, puedo ejecutarle la, la deuda y apropiarme de cualquier bien del Estado. ¿Se acuerdan que hace unos años pasó con el tema de la fragata Libertad? Fue embargada en un puerto africano, después se levantó por la Convención del Mar, algunas otras cuestiones. Pero se entiende cuál es la idea. Ahí esto es lo que para mí pone siempre en tela de juicio o en crisis, el concepto de soberanía clásica, ¿verdad? Y habla del derecho internacional y de otras cuestiones. Pero para no hacer mucho más largo esto, vamos a ver lo que es el derecho vigente, porque ya que estamos, ¿para qué vamos a andar haciendo mucha historia? Sí me quedó pendiente esto que le dije, la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros o arbitrales. El tema de, un ejemplo de tribunal arbitral, ante incumplimientos de contratos en general, no solamente por deuda, pero es, por ejemplo, el CIADI, precisamente un órgano arbitral, que tomó participación en varias, voluntarias, digo, por parte del país, en varios aspectos referidos a eventuales incumplimientos de contratos por parte del Estado argentino, no referido a deuda, sino básicamente a contratos de concesión. Quiero aclarar lo siguiente para evitar malos entendidos. Esta prórroga de jurisdicción es voluntaria, está prevista en la emisión y es el país el que la dispone. Es decir, que nadie lo obliga a tal o cual lado, sino que el país, cuando oferta, ya se somete a la jurisdicción de un fuero extranjero o al de un tribunal arbitral internacional. Pero bueno, vayamos a ver lo que dice la ley. Nuevamente les menciono la reciente 27544. Fíjense lo que dice su artículo 3. Autorízase a la autoridad de aplicación, Ministerio de Economía, recuerdo, a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que dispongan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. Prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. Es decir, que si el Estado hoy renegocia, Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía, renegocia la deuda sometida a la ley extranjera, en los nuevos títulos que emita, para hacer una prórroga, una quita o lo que fuese, está habilitado legalmente a establecer la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. Desde el punto de vista legal, chicos, entonces no hay ninguna discusión, es una manifestación válida, legítima y legal del poder legislativo nacional. Y además, otra disposición en el artículo 3 de la ley 27.544 que dispongan la renuncia o poner la defensa de inmunidad soberana. Es decir, se le habilita al Ministerio de Economía a poner en un eventual documento de modificación de sostenibilidad a futuro de la deuda pública sometida a ley extranjera, se lo habilita al Ministerio de Economía a que expresamente disponga la renuncia de oponer la defensa de inmunidad soberana. Esto quiere decir, chicos, que ya no me puedo escudar en el hecho de decir que el pago de la deuda me podrá afectar el ejercicio pleno de mi soberanía. Renuncio y renuncio voluntariamente. Ustedes me dirán, ¿puede haber una ley posterior que cambie todo esto? Sí, puede haber. Y aclara, sin embargo, un tema que tiene que ver con la ejecución, la inmunidad de ejecución. Renuncia a la soberana, a la inmunidad soberana. Pero aclara el artículo de la ley, la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implica renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación. Chicos, ¿puedo renunciar? ¿Puede el Estado Nacional renunciar a la soberanía? Sí puede. ¿Puede prorrogar la ley a tribunales extranjeros? Sí puede. ¿Ah? Pero si no cumplo y ya el acreedor me quiere ejecutar determinados bienes, ¿me puede ejecutar cualquier bien? No. Y ahí la ley empieza a mencionar una serie de bienes que no serían ejecutables
aún en el caso de incumplimiento, cuentas del Banco Central, misiones diplomáticas, acervo cultural, cualquier bien que preste un servicio esencial. ¿Se dan cuenta? Es decir, los ponemos nuevamente en claro y lo volvemos a mencionar. Existe en la legislación vigente, y ya viene de antes, debo decir, no es nuevo, la posibilidad de prórroga a tribunales extranjeros. Concretamente está en la ley. Habrá postura a favor o en contra, pero está en la ley. ¿Puede hoy el Estado soberano argentino renunciar a su inmunidad soberana, poner la soberanía como excusa para un incumplimiento, como justificación, si ustedes quieren, de un incumplimiento? No, puede renunciar también porque está en la ley. Ahora bien, llegado el incumplimiento, ¿me pueden ejecutar cualquier bien del Estado argentino? No. ¿Mm? Hay una serie de bienes que están fuera de la posibilidad del acreedor de ir contra ellos. ¿Mm? Bueno, siempre quedan cositas pendientes, pero esto más o menos lo redondeamos de esta manera y lo remitimos a cualquier libro de texto que ya les dije abordan completamente este punto. Gracias.